Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de capilla. Voy a iniciar con una oración, así que si me acompañan, vamos a orar. Amado Padre, gracias por el tiempo que nos permites tomar juntos. Te pido que este breve tiempo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Usa a la persona que va a compartir y a cada una de las personas involucradas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, los voy a invitar a que vayan a su Biblia. Vamos a leer Mateo 11, solo es una porción, igual voy a compartirlo rápidamente. Mateo 11 del 25 al 29. Sí. Lo voy a leer, si quieren pueden seguirme con la vista. Hasta el 30. Okay. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Voy a darle el tiempo a la persona que va a compartir, que es nuestra hermana Patricia. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, ¿verdad? Bueno, esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios esta mañana y me voy a estar enfocando en los versículos 28 al 30, solamente esos versículos. Y he titulado en esta mañana, Una vida espiritual descansada. Fíjense que algo que he escuchado mucho, que estamos cansados, ¿no? Yo no sé si cuando oyeron que ya venían las vacaciones de Semana Santa, dijeron, qué alivio, ¿verdad? Por fin vamos a tener unas vacaciones. Y yo creo que percibo, ¿no? Que hay un sentido de cansancio en muchas personas. Cansancio, y lo escucho y lo siento también yo, ¿verdad? Y yo creo que también ustedes. De repente decimos, estamos cansados de estar tanto sentados aquí en una pantalla, estamos cansados de estar encerrados, y las familias también están cansadas a veces también de vivir situaciones difíciles, ¿no? Batallando con los hijos, batallando con la economía, batallando con tantas cosas. Pareciera que este sentido de descanso, y cuando tenemos vacaciones, a veces yo no sé, ¿verdad?, cuántos de ustedes realmente descansaron o no usaron sus vacaciones para adelantar la tesis, para adelantar tareas, para adelantar cosas, ¿no? Y a veces piensa uno, ese cansancio, realmente las vacaciones las aprovechamos para descansar. Estamos realmente valorando el descanso, porque las palabras que Jesús nos trae esta mañana, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La verdad es una invitación muy tentadora, ¿no? Pero como que tenemos que entender realmente qué significa esto. ¿Qué significa? Yo estaba viendo qué tanto afecta el no estar descansados. ¿Qué tanto afecta para nuestra vida? Fíjense, simplemente en la cuestión física, ¿verdad? Emocional, vivimos un estrés cuando nos sentimos que la situación es muy demandante y que no tenemos recursos para afrontarla. Entonces sentimos un cansancio y sentimos que no podemos, sentimos que la carga es muy grande, ¿no? Y ese cansancio, jóvenes, dicen que nos lleva a unos lo llaman como estrés, otros lo llaman como el famoso burnout, que es como el estarse quemando, cansados. Si tú tienes algunas de estas situaciones que voy a describir, créeme que estás viviendo un cansancio. De repente te sientes agobiado, sientes que no tienes ganas de hacer las cosas, ¿no? Y que por eso procrastinamos, ¿no? Lo posponemos y lo posponemos.
Hay veces que hay ansiedad, hay veces que también hay enfermedad física, ¿no? O tarda uno para recuperarse cuando uno está cansado y agobiado. Así de que el cansancio está trayendo problemas psicológicos e emocionales. ¿Y qué decir también de problemas espirituales? Cuando hablamos de un cansancio espiritual, y podríamos pensar, esto es un fenómeno nuevo a raíz de esta pandemia que ya está cansando a muchos, pero pues quiero decirte que no, que esta situación no es tan nueva. El cansancio lo ha vivido toda la gente en muchos momentos. Y a veces tenemos la idea de que en un pueblito se vive tranquilo, ¿verdad? Pero que Jesús haya trabajado este tema en el tiempo del primer siglo, donde no había pues, lo que estamos viviendo ahora, quiere decir que este es un tema realmente importante. Y a Jesús le importa la situación del ser humano, le importa qué tanto estamos viviendo la vida y cómo la estamos viviendo, ¿no? A veces podemos estar cansados. Jesús habla una palabra muy interesante cuando dice los que estáis trabajados. Habla de gente extenuada, cansada por su trabajo. Y sí podemos entender que era un cansancio físico, pero también dice allí cargados. Cargados, la palabra en griego es fortizo, que quiere decir sobrecargados. Entonces, estamos hablando ya de una situación de una ansiedad espiritual. ¿Y de dónde venía esta carga? ¿De dónde venía esta situación de estar tan sobrecargados? Bueno, Jesús en el mismo libro de Mateo lo explica, porque él habla en Mateo 23, 4, dice, porque hablando de los fariseos y de los escribas, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De dónde viene este agotamiento y este cansancio? Bueno, Jesús se está refiriendo a personas que tenían un cansancio porque, bueno, ya eso de cumplir la ley con esa obsesividad y con esa meticulosidad, donde no había lugar para la misericordia, donde no había lugar para el amor, porque todo es un legalismo, un legalismo, un legalismo. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿No estamos llevando a veces nosotros una vida legalista? Una vida que nos roba el gozo y la alegría de vivir una relación con Dios. A veces yo no sé, ¿verdad? Ay, tengo que levantarme temprano a orar. Ay, tengo que reunirme con los jóvenes o con las chicas en el devocional de la noche, ¿no? O ay, tengo que leer el pasaje. Yo no sé si a veces esas obligaciones empezamos a verlas como cargas. Y dice uno, yo ya estoy cansado, yo ya estoy cansado. Bueno, aparte, yo no sé, y aparte, ese cansancio que ponían los fariseos, y a lo mejor ustedes van a decir, ay hermana, no se vaya lejos, ese cansancio que ponen los maestros, ¿verdad? Y ese cansancio que ponemos todos, pero hay veces que nosotros mismos le agregamos. Nosotros mismos le agregamos. ¿Por qué? Porque pues ponemos llevar yugo. Y vamos a hablar eso un poquito más de esto. Pero este agotamiento tenemos que ponerle atención, porque si el agotamiento físico nos puede llevar a enfermedades físicas, nos puede llevar al estrés, nos puede llevar a sentirnos irritados, falta de motivación. Ayer la hermana Doris nos retó con un gran mensaje, pero me pregunto, pues a lo mejor este mensaje es la otra parte de la moneda, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor no quieres ir a hacer nada porque te sientes agotado y te sientes cansado. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos abordar? ¿Cómo podemos enfrentar este agotamiento? Jesús se encontró con gente agotada en su tiempo, gente cansada. Y yo creo que lo que está diciendo es muy relevante para el tiempo
de hoy también, porque vivimos en una sociedad que está cansada. Y a veces en la iglesia yo escucho gente que convoca a 1000 reuniones, a 1000 actividades, y también la gente ya se asusta, ¿no? Ya se siente cansada. Pero yo creo que va más allá de esto. ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos abordar este agotamiento? Yo encuentro en estos 3 versículos tres maneras de cómo enfrentar este agotamiento. Y quiero que pongamos atención. Venir a Jesús. Dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta parte de este verbo, venir a mí, bueno, no está hablando de un verbo, sino prácticamente, dice, es un tiempo auristo, pero sí tiene un sentido de una demanda que nos invita a que tomemos una decisión. Así de que, aunque esta es una exclamación construida con un adverbio, sí tiene la fuerza de un imperativo. Así de que el Señor nos invita a ir a Él. ¿Y cómo tenemos que ir? Pues yo creo que hay un sentido muy importante. ¿Reconoces tú que estás trabajado, que estás cargado, que estás sobreagotado? Tenemos que reconocer esa situación para empezar, ¿no? Tenemos que reconocer que estamos cargados. Jesús nos invita a que vayamos a Él, dice, y llevad mi yugo. En el versículo 30 explica, porque el yugo es fácil y la carga es ligera. Fíjense que cuando dice Jesús, vengan a mí, que yo los haré descansar, y luego dice, llevad mi yugo, caray, pues no nos está llevando a un resort, a un hotel de 5 estrellas, ¿no? A descansar. No nos está invitando a eso, no nos está invitando a la inactividad, a escaparnos del trabajo, pero sí nos está invitando a que dejemos el temor, la ansiedad y la falta de sentido en lo que hacemos, porque Él dice que encontraremos descanso para el alma. Entonces, estamos hablando de que también el alma se cansa. Entonces, un descanso. Fíjense que en Levítico 26:13 dice, yo Jehová vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Jesús, Dios ya rompió un yugo en la esclavitud, cuando el pueblo estaba esclavo y llevaba muchas cargas. Y yo creo que habríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que ahora me somete? ¿Qué es lo que ahora he tenido yo como una carga, como un yugo? ¿Qué me ha quitado el gozo? ¿Qué me ha quitado la alegría de vivir una relación con Dios? Tenemos que examinar y decir, bueno, estoy trabajada, estoy extenuada, estoy cargada, tengo que ir a Jesús. Pero hay que ir reconociendo esa situación de nuestra condición. Yo creo que ningún enfermo busca ayuda a menos de que reconozca que está enfermo. Entonces, esta situación de agotamiento es un punto donde tenemos que ir a Jesús y decir, Señor, yo me siento cansado, agotado. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y ahí viene la segunda cosa. Aparte de ir a Jesús, dice, llevad mi yugo. Ahora, el yugo tenemos que entenderlo desde un contexto, digamos que allá como lo hacían. Era una metáfora en el Antiguo Testamento de sujeción o de estar bajo una sujeción. En el contexto rabino se hablaba del yugo de un sentido de sometimiento a una enseñanza de un rabí. Pero aquí dice el Señor, mi yugo, llevad mi yugo. Y el 30 dice, mi yugo es fácil. Ahora, ¿qué dice que sea fácil el yugo? El yugo fácil en el griego quiere decir adecuado, bueno y bondadoso.
En pocas palabras, Jesús dice, mi yugo es un yugo que se adapta a la medida de ti. O sea, dicen que para hacer el yugo tenían que tomar medida al animal. Tenía que estar a la medida, porque si el yugo no estaba a la medida, entonces lastimaba al animal. El yugo es esas cosas de madera que le ponen al animal para que pueda romper la tierra, ¿no? Hacer el trabajo. Pero Jesús dice, mi yugo es bueno. En la Palestina, los yugos de los bueyes se hacían con madera. Entonces, lo que puedo entender es que Jesús dice, a ver, mi yugo es ligero. El yugo de los fariseos y de los escribas era un yugo pesado, era un yugo que sobrepasaba. Y yo creo que este yugo, el yugo de Jesús, es un yugo a la medida, que se adapta bien. Y yo quiero pensar que lo que Dios tiene para ti en la misión de tu vida está a la medida. Está a la medida. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una misión, un propósito, y está a la medida. Pero habría que pensar, ¿por qué de repente ese yugo, si el Señor nos puso un yugo a la medida, ¿por qué nos cansa? ¿Por qué nos cansa? Si el yugo dice que es fácil y ligero. Pero tenemos que entender por qué nos cansa a veces el yugo. El yugo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos somete? A veces podemos pensar, yo no siento descanso en nada, ¿verdad? A veces el yugo que yo llevo es un tirano. Es un tirano. A lo mejor el yugo o el yugo del deseo, que hay cosas que deseo y deseo y nunca me siento satisfecho y nunca me siento bien. O hay tareas y tareas, pero yo no percibo que sea de verdad un alivio. ¿En dónde está el otro punto que nos está haciendo falta? Porque a lo mejor venir a él, llevar el yugo, que es un yugo a la medida, pero yo creo que hay un tercer elemento que da la clave para que el yugo sea fácil. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este es un tercer mandato que está realmente englobado con con el primero y con el segundo. Y es algo muy importante que también nos dan la pauta de ese yugo, porque el yugo era para dos. El yugo era para poner en dos animales, en dos bueyes, pero el uso que le daban a ese yugo era poner al animal más, digamos, más viejo, ¿sí? El más experimentado, el más fuerte, y le ponían a un animal joven para que el fuerte lo entrenara y para que el fuerte llevara la carga. Y entonces es aquí donde debemos de preguntar, el yugo que yo llevo, ¿estoy de verdad permitiendo que Dios lleve esa carga? Porque el yugo es para dos y a veces sentimos que vamos solos y a veces sentimos que la carga pues ya no la podemos porque vamos solos. ¿Dónde está el que yo le tenga que decir al Señor, Señor, tú lleva la carga conmigo? Pero aquí hay un punto importante. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aquí vemos un detalle, que el descanso no significa cosas que hacer para descansar, sino que el descanso es un estilo de vida porque está hablando del ser. Dice, aprended de mí que soy. No que actúo como una persona mansa o que actúo como una persona humilde de corazón. No, soy manso y soy humilde. Soy. Eso es una diferencia entre el ser y el ser y el hacer. El ser.
Realmente eso es lo que nos da descanso. Ser como Jesús, llegar a ese punto de aprender de Él. Y eso es un reto, hermanos, porque aprender de Jesús quiere decir que también ahí tengo cosas que desaprender. Yo he querido aprender de Él. ¿Y cómo lo vamos a aprender? A través de observar lo que Él hace. La mansedumbre. Dice, yo soy manso, praus. Está hablando de ser algo que es gentil, es la templanza, es el fruto del espíritu, ¿sí? Es el autodominio. No quiere decir que sea debilidad, pero qué más grande ejemplo vemos de esa mansedumbre que vemos en Jesús cuando fue a la cruz, ¿verdad? Que podía haber destruido a todos sus enemigos, podía haber hecho lo que quisiera, y sin embargo, con mansedumbre, como un cordero, él fue en aceptar la voluntad de Dios. Y dice, soy humilde de corazón. Eso de ser humilde es oponerse a sí mismo, y de hecho él se humilló a sí mismo como siervo y se sujetó en obediencia. Entonces, fíjense, Dios se fija en los humildes. Dice Mateo 23:12 que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No es una pasividad, sino es la entrega de mi voluntad a la de Dios. Veíamos ayer, ¿verdad?, en el mensaje que la hermana Doris nos presentó, como una mujer, ¿verdad?, seguramente cansada de tanto médico, de tantos años de sufrimiento, pero al final va Jesús y Jesús le dio un descanso. Pero Jairo va, pero tienen que aceptar los métodos de Jesús, tienen que aceptar cómo Jesús aborda esta situación, aprender que Él es humilde, que Él es manso, y entonces hallaré descanso para el alma. A veces hay muchas cosas que nos agobian, y es cómo quiero hacer las cosas. Y yo creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es también dejarnos guiar, porque el Señor lleva el yugo. Tenemos que ver eso, de que no estamos solos. El yugo lo lleva Él, pero a veces nosotros sentimos que vamos solos y eso hace el agobio. Tenemos que pedir a Dios, ¿cómo puedo, Señor, sentir esa presencia tuya en mi vida? De modo que yo sienta que tú llevas esa carga y no la llevo yo sola. Tengo que entender tu voluntad y eso me va a dar descanso. No cuando tratas de agradar a los hombres, no cuando tratas de agradar a una persona, sino buscar agradar a Dios. Dios es humilde, Dios es misericordioso, Dios es amor. Dice que sus mandamientos no son gravosos porque pues nacen del amor. Yo creo que el remedio para este cansancio, para este agotamiento, tenemos que verlo desde una perspectiva de esa dimensión espiritual. Porque a veces podemos tener vacaciones y yo no sé, ¿verdad? Regresan de las vacaciones y a veces regresan más cansados y luego quieren más vacaciones para descansar de las vacaciones que tuvieron, ¿verdad? Entonces, como que esa situación, el hombre es un ser integral, somos seres integrales, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Si en nuestro espíritu estamos enfocándonos la importancia de ese descanso, de decir, Señor, que el yugo de verdad yo sienta que tú lo llevas. Es compartido el yugo, es compartido. Él lo lleva y tengo que aprender de ti cómo llevarlo. Y yo creo que es la parte donde día a día es un proceso. Día a día yo puedo aprender cómo el Señor actuaría en medio de esta situación. A veces el yugo que nosotros tenemos es un yugo exigente, ¿no? El idealismo, el perfeccionismo, y nosotros mismos estamos queriendo exigirnos más allá de lo que realmente es loable hacer. Pero tenemos que empezar a pensar, Señor, tú eres humilde de corazón, tú eres manso. ¿Cómo puedo enfrentar esta situación que vivo? Desde tu óptica, desde tu perspectiva.
Y en ese sentido, yo puedo descansar. Cuando ya no quiero satisfacer expectativas a otras personas o a mí mismo, sino pensar cómo lo puedo hacer de acuerdo a tu voluntad. Venir a Él, llevar el yugo, aprender de Él. Pero es importante, jóvenes, que esos avisos de cansancio ya le pongamos un alto, ¿verdad? Empezar a pensar cómo puedo vivir una vida descansada, porque la vida extenuada obviamente no nos lleva a nada bueno y nos enferma. Y somos vulnerables, ¿verdad? Somos vulnerables, pero al final de cuentas es lo que el Señor quiere de nosotros, una vida espiritual descansada. Seres que de verdad gocen y vivan la realidad de la espiritualidad, ¿no? El gozo, y es un aprendizaje. Él dice, aprended de mí. Y es un aprendizaje. Jesús también aprendió a vivir la voluntad del Padre. Él lo costó trabajo, lo vemos en el Getsemaní, ¿no? Le costó trabajo, pero al final el resultado fue de esa humillación, Dios le exaltó y le exaltó hasta lo sumo. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que empecemos a valorar el descanso. Que Dios les bendiga y nos haga descansar en Él. Gracias.